Mi querido Alberto, si te parece, vamos le dando entrada ya a nuestra querida mesa con los periodistas. Se encuentra con nosotros Manuel Hernández Borboya y Alejandro Almazán. Temoris, no he tenido noticias, no sé si se va a conectar, no sé si Creo ya que, regresó, creo que ya estaba regresó de en regreso. Colombia. Va de ¿Perdón? regreso, estaba en un vuelo, según entendí. Está en vuelo, entonces él viene de Brasil, que también se fue a hacer cobertura de las elecciones. Manuel Hernández Borboya, Alejandro Almazán, muy buenos días, bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo les Hola, buen va? día. ¿Cómo les va? Ya llegamos tarde a la plática esta de la línea editorial. ¿Qué pasó? No vi qué pasó. ¿Qué les No, no, reclamaron ahora? ¿Qué reclamaron? No, no. ese es un planteamiento que yo decía, porque comentaba Ernesto, porque simplemente es compartir algo que ya hemos dicho, pues que nos cuesta trabajo conseguir entrevistas con funcionarios y nosotros creemos que tiene que ver con nuestra posición crítica y nuestra determinación editorial de que aquí se hace periodismo, no se aplaude al presidente. Y yo comentaba que la idea que tiene López Obrador, el presidente de la República, con sus llamados reiterados a que los medios se definan en su línea editorial, en realidad es una petición para que se quede claro que si están a favor o en contra del presidente. Yo decía que el presidente López Obrador entiende, según mi percepción, el mejor periodismo o el buen periodismo como el que le apoya. Y pues no, yo decía que esa percepción, esa concepción no existe en el momento, no existe en Pie de Página ni en Rompeviento TV. A eso decía. Y lo planteábamos, Alejandro, también por esta entrevista que tuvimos con el senador César Cravioto, donde pues les agradecemos a los funcionarios de Morena que nos tomen las llamadas y las entrevistas, porque nos cuesta trabajo que acepten la entrevista y luego a la hora de hacer la entrevista, pues claro que está siempre en esa línea que dices, bueno, si le aprieto mucho, ya no nos va a dar otra vez entrevista, pero pues hay que apretar y entonces tienes que estar ahí como cuidando un poquito esas partes. En fin, parte de los gajes del oficio, mi querido Alejandro, mi querido Manuel. Pero bueno, pues vaya que si tenemos temas que abordar precisamente, y si les parece, empezamos contigo, Manuel, pues hay 100,000 ángulos de cómo entender o interpretar pues, el Guacamaya Leaks. Uno, en la manera, los documentos, cómo se filtraron. Dos, la vulnerabilidad por parte de las Fuerzas Armadas de que les puedan espiar hasta la ropa interior y que se haya quedado abierto, además que estaban vulnerables, pues casi un mes vulnerables y no hubo nadie que hiciera algo al respecto, y el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a todo lo que se ha ido filtrando. ¿Cuál es tu valoración en un marco general? ¿Cómo entender la filtración del Guacamaya Leaks? Híjole, pues es todo un tema. Yo ayer hice una transmisión sobre este asunto y me encontré algunos datos interesantes, pero a mí en general me llama la atención cómo desde los medios mexicanos en general, salvo notables excepciones, entre las cuales está Rompeviento TV, por ejemplo, se ha abordado el tema desde una perspectiva muy casera, como si nada más fuera un asunto que respecta a México, ¿no? O como si fuera una maniobra de los panistas, casi, ¿no? Cuando realmente hay otros elementos en juego en este asunto, y pues yo me fui de espaldas con algunas cosas que estuve leyendo ayer, ¿no? Por ejemplo, digo, ya sabíamos que el primer acto con el que sale a la luz este supuesto grupo de hackers, porque yo todavía no me trago ese asunto de que es una organización ahí de hackers anarquistas, fue en marzo de 2022, apenas este año, y curiosamente fue por en muchos medios nada más te refieren, fue unas filtraciones contra empresas mineras, pero oh sorpresa, resulta que esas empresas mineras o la primera empresa minera atacada, me llamó la atención, era rusa, paradójicamente, ¿no? Uno no espera encontrarse ese tipo de cosas, pero vas jalando el hilo, ¿no? Una empresa rusa asentada en Guatemala, que se le cortaron las exportaciones que se procesaban en Ucrania,
En marzo fue ese asunto que documentaron medios como El País, unas semanas después de la situación en Ucrania. Posteriormente se vuelve a saber de otras filtraciones de Guacamaya hasta agosto. Se dan otras 2 filtraciones y posteriormente la de septiembre, que es la que atañe al ejército mexicano, ¿no? Las otras 2 filtraciones tenían que ver con empresas mineras, una en Colombia, propiedad de una empresa china, otra vez, casualidad, ¿no? Tantas empresas mineras que hay en el continente, canadienses, de otro tipo, y se ha atacado una rusa, una china, y también a algunas empresas vinculadas a gente cercana al régimen de Maduro, que ha sido un empresario, por acá tengo el nombre, ahorita se los consigo, que de alguna manera todos los caminos parecen apuntar a que todas las filtraciones de Guacamaya van en contra de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Qué casualidad, ¿no? Y luego vemos esta filtración de septiembre en la que se ataca a las Fuerzas Armadas de México, Chile, El Salvador, Cuba, Colombia y Perú. Y bueno, la de Cuba no tenía yo en el radar, ¿no? Pero digamos, qué casualidad que un grupo que se define como anarquista, una especie de ecoanarquismo, no haya atacado, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas de Brasil, siendo que Bolsonaro, pues, desde el inicio de su mandato y a lo largo de su mandato, pues uno de sus grandes proyectos ha sido devastar la Amazonía, ¿no? Que es algo que le ha ocasionado celebración y aplausos por parte de los grandes inversores a nivel internacional. Entonces, pues qué raro que una organización ecoanarquista, como se definen, con un discurso ahí bastante, pues a mí me huele un poco hechizo, pues acabe defendiendo los intereses del imperialismo estadounidense que critican en sus panfletos, ¿no? Es decir, hay muchas cosas muy extrañas en todo este asunto que yo creo que no se ha dimensionado adecuadamente en los medios mexicanos, un poco por estar desde una visión muy casera en muchos ámbitos, ¿no? Pero realmente tiene una trascendencia geopolítica internacional bastante importante. ¿Para qué podría alguna agencia de inteligencia, trátese de una agencia de inteligencia estadounidense o parte del gobierno estadounidense, o también algún tipo de agencia de inteligencia privada, como las que hemos visto que se han instalado desde algunos búnkers en Miami, por ejemplo, por parte de algunos políticos o empresarios que no necesariamente tienen que ver con el gobierno estadounidense, pero que están involucrados ahí en algunas tramas, como aquí en México vimos, por ejemplo, lo de PGLeaks, que tenía que ver con los Krause y demás, era un montaje del grupo Krause para desestabilizar las elecciones de 2018 y demás. ¿Hasta qué punto podría ser o existe la posibilidad de que este supuesto grupo de hackers realmente esté detrás un grupo político que busca desestabilizar a los países latinoamericanos, donde los gobiernos en turno han ejercido en mayor o menor medida un planteamiento crítico en contra de la hegemonía estadounidense en la región? Pues en el caso de México, pues es muy claro los planteamientos que ha hecho López Obrador. En el caso de Bukele, ni se diga, han sido cuestionamientos bastante severos. En el caso de Pedro Castillo, igual. En el caso de Boric, un poco menos, pero pues ha también causado ahí cierta molestia entre algunos, por ejemplo, legisladores estadounidenses como Ted Cruz, entre otros, el hecho de que se haya declarado abiertamente marxista, ¿no? Aunque los hechos pues no necesariamente haya operado así. Y en el caso de Petro, ¿no? Que acaba de ir Blinken a Colombia y le dijo que pues estaban dispuestos a ir contra los verdaderos dueños del narcotráfico. Le mandó una bola ensalivada y una indirecta bastante fuerte Petro a Blinken. Y que yo me pregunto hasta qué punto estas filtraciones de Guacamaya tienen que ver con esas inercias, ¿no? Y ayer para colmo, lo que vi también lo que posteó Ricardo Valderas, de que muchos de los correos que varios periodistas descargaban de estas filtraciones
tenías que mandar la solicitud a este grupo, Sí, que sí. quiera quienes sean, de Guacamaya, pues venían cargados con malware, ¿no? Es decir, con software, pues con virus para infectar tu computadora, para infiltrar tus mensajes. Es decir, no estamos realmente ante una operación de inteligencia, una operación encubierta de inteligencia de algunas agencias públicas o privadas. Esa es la gran inquietud que a mí me surge de todo esto. Y lamentablemente veo que estos cuestionamientos no aparecen en los grandes medios mexicanos, que hay una voracidad por parte muy grande de algunos sectores de ganar la exclusiva, a ver Sí, sí, qué ay, chismes se sí, encuentran, a ver sí, qué sí. logran encontrar para acceder a este asunto, sin plantearse todo eso, ¿no? Si no están siendo incluso utilizados o parte de una trampa, de una operación mayor, sin tomar las debidas precauciones. Entonces, me parece que es un asunto muy delicado que no se ha abordado en su debida dimensión. Es decir, esta filtración del ejército mexicano que empezó con Loret también casualmente, ¿no? O sea, ¿cómo le hizo Loret de Mola? Estaba viendo las entrevistas que hiciste, Ernesto, con Alberto Escorcia, que también está metido en esos asuntos. Pues este asunto de que Loret se haya enterado de manera exclusiva, eh, antes que nadie, de estos asuntos, con todo y que haya podido operar la plataforma desde la web en vez de bajar todos los documentos y demás, pues por supuesto que resulta altamente sospechoso. O sea, porque según comentaba Alberto Escorcia, necesitabas todo un equipo digital para poder procesar esa información, no era así como cualquier cosa, ¿no? Entonces, no solo es que se hayan enterado primero en Latinos y en Loret de Mola, sino que tuvieron cierto tiempo de privilegio para poder echar un vistazo antes que nadie, ¿no? Qué raros grupos ecoanarquistas estos, ¿no? Que van, que están apoyados por toda la infraestructura y toda la estructura política y mediática de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en la región. O sea, qué curioso que este tema no esté para nada en las discusiones de algunos medios de comunicación, ¿no? Que parece que la hegemonía estadounidense no existe en este planteamiento, cuando no es un ataque nada más contra México. Ojo, estamos viendo un ataque sistemático contra todo aquel o los intereses que van en contra de la hegemonía estadounidense en la región. Entonces, yo sí veo con mucha sospecha y con un ojo bastante escéptico este asunto de los supuestos hackers, porque además en muchos medios se asume que son grupos de hacktivistas como si fuera Anonymous o cosas así, cuando no tenemos certeza de absolutamente nada no hay forma de comprobar quiénes son estas personas, no hay forma de nada, y se asumen cosas que no deberíamos de estar asumiendo. Entonces me parece sumamente peligroso eso, porque, y lo comentaba también Alberto Escorcia, ¿no? Que según la información que él ha podido observar, pues mucha de ella podría causar una gran desestabilidad en México en caso de que esta información llegara al crimen organizado y se desatara un baño de sangre al revelar cosas muy específicas sobre el ejército en México. Es decir, estamos ante una operación de inteligencia para desestabilizar a los países de América Latina a través de estas filtraciones. A mí me parece que hay indicios importantes de que sí, y ese es el tema de fondo. O sea, todo lo demás, de la enfermedad de AMLO, que si tiene gota, que si no, que si ya se sabía, que si no, eso pasa a segundo término. Realmente lo que estamos es ante una escalada de operaciones de filtración y de inteligencia, que para colmo y para acabarla de chingar, nos la quieren vender como si fuera lo mismo que Julian Assange. Digo, ya es el pinche colmo, ¿no? Del cinismo, de la abyección, de la enajenación, que hay mucha gente que es incapaz de diferenciar una cosa de otra. Julian Assange lleva años perseguido y actualmente encarcelado precisamente por ir contra los intereses de una élite globalista, que al parecer pues no está dispuesta a ceder la hegemonía mundial o la hegemonía global, y está dispuesta a hacer cualquier cosa, y que como se ha visto el éxito de estas filtraciones para hacer notar ciertos temas,
pues no es de extrañarse que algunos grupos de inteligencia estén utilizando este tipo de tácticas camuflajeadas o disfrazadas de hacktivismo ecoanarquista para tratar de influir en la opinión pública de algunos países y tratar de desestabilizar algunos países. A mí me parece una situación sumamente preocupante que hay que darle su debida dimensión geopolítica y no nada más quedarnos con los temas caseros. Y ahorita déjenme buscar rápido los nombres exactos de las empresas chinas, rusas y el empresario venezolano que están involucrados con estas filtraciones de Guacamaya y que han pasado inadvertidos en gran parte de la prensa mexicana. En lo que los encuentras, Alejandro Almazán, ¿tú cómo ves esto que plantea Manuel Hernández Borbolla, este planteamiento? Salgámonos del aldeanismo, del odio y de la descalificación muy casera y revisemos este otro elemento que pone a la mesa. Manuel, me parece a mí muy atinadamente, porque sí es verdad, no es nada más México, no es nada más Loret, no es nada más Pablo Iriart, hablamos de algo mucho más grande y yo creo que ahí tendríamos que estar muy alertas y atentos. ¿Qué te dicen tus antenitas de vinil, mi querido Alejandro Almazán? Tiene el micrófono. Coincido con Manuel, por supuesto, ¿no? Bueno, obvio contigo, Alberto. En el sentido, yo creo que esta visión aldeana, como bien lo dice Manuel, no nos deja ver lo que está pasando, ¿no? Es decir, es muy preocupante que también, como bien lo mencionó Manuel, estos países, ¿no? Colombia, Chile. Yo platicaba con Ingrid, bueno, ustedes saben pues, que es chilena, y ella me decía, mira, a nosotros podría ser que nos beneficie un poco la filtración, porque bueno, pues el ejército aquí ha sido, ahora sí que el sanguinario, ¿no? Y necesitamos ver todo lo que está ocurriendo. Pero al igual que con López Obrador, pues bueno, pues le termina perjudicándole a Boric, ¿no? Es decir, lo hace vulnerable, ¿no? Hace vulnerable el gobierno, aunque hoy López Obrador diga, digo, yo sé que en su discurso dice, uy, miren, estoy temblando, pero pues por dentro, claro que sabe que se ha vulnerado, ¿no? Se ha vulnerado el Estado. Me llama la atención que durante mucho tiempo, según esto, lo que nos han dicho oficialmente haya estado abierta para que un hacker pudiera agarrar la información del ejército, se me hace raro. Yo creo que viene más de agencias gringas o en colaboración con alguna ala del ejército. No hay que olvidar que cuando López Obrador presentó la semana pasada la canción de Chicoche, pues la canción de Chicoche, más allá de que estuviera enfermo, decía, el ejército no me quiere, ¿no? Entonces también hay un mensaje ahí, ¿no? De López Obrador, quizá con alguna área del ejército en la que se están peleando. Así que bueno, no lo sabemos, no, la verdad es que está como todavía muy en lo oscurito de dónde proviene. Yo ya mandé mi mail, a lo mejor ya me infectaron, ¿no? Pero ya mandé mi mail a pedir el archivo, ya me contestaron, me dijeron que tengo que mandarles casi la comprobación de que soy periodista, ¿no? Entonces, bueno, lo intentaré, quiero ver cómo es ese proceso, pero pues no confío en quienes están del otro lado, por supuesto, ¿no? Siento que hay como un juego político, no son como estas típicas filtraciones que hemos visto en el Panama Papers, ¿no? En donde se les entrega a grupos periodísticos, a grupos editoriales con cierto prestigio, y estos grupos editoriales convocan a muchísimos periodistas pues, para analizarlo, y hay un código de ética, etc. Aquí lo más preocupante es que pues, lo que están diciendo, y creo que se ha dicho desde un principio, y Escorcia te lo dice en la entrevista, ¿no? Ledesma, en el sentido de que pues le dieron la información pues prácticamente a puro buitre, ¿no? Y estos buitres, pues, que son monotemáticos, que son golpeadores profesionales, que están en busca de reconocimiento o en busca de la nota, pues están publicando todo lo que les venga, ¿no? Esto es peligroso porque, bueno, pues no sabemos una de estas informaciones qué tanto puede afectar, ¿no? Para todos esos periodistas que están ávidos, ¿no? De sacar la información y los jefes que seguramente los deben de estar presionando, de a ver, revisan los papeles y hay que estar sacando notas diarias, etc. O sea, yo creo que se está cometiendo pues un error periodístico que debería esto de ser como con más calma
De todos modos, ahí están ya los documentos. Van a pasar muchos meses, supongo, para que se vaya filtrando toda esta información. Así que a mí lo que más me preocupa es esta visión aldeana y esta visión canibalesca, ¿no? De decir, ahora es cuando, sí, por supuesto que el ejército tiene mucho que aclarar, por supuesto que estoy en contra del ejército, nunca voy a estar a favor de unas fuerzas armadas, pero también volteo y miro y digo, bueno, esto qué tanto nos va a desestabilizar como país, ¿no? Son informaciones, por supuesto, delicadas. Yo miraba, por ejemplo, tan solo las del Ejército Zapatista, que los están hasta siguiendo allá en Europa, etc., cosas que, pues bueno, que me parecen peligrosas. López Obrador le llama inteligencia, yo le sigo llamando espionaje, ¿no? O sea, aquí en otro sexenio le llamaría espionaje, nunca le voy a llamar inteligencia. Y bueno, pues hoy creo que estamos ante un reto periodístico en donde toda una generación o en donde varias generaciones están como diciendo esto es lo que hemos aprendido en el periodismo. Estoy viendo la generación que nos antecede, la de los 55 para arriba, y pues es una generación mercenaria, la generación que está pues evidentemente publicando todo lo que les venga, pero también está la generación de abajo de nosotros y también otra generación perdida, ¿no? Otra generación en donde quieren éxito, quieren reconocimiento y en la búsqueda de eso, pues están sacando toda la información posible, ¿no? Este más bien yo lo veo como una prueba para el periodismo, ya lo veremos en algunos meses cómo quedó este ensayo para el periodismo, quiénes hicieron un periodismo más ético y quienes solamente sacaron estas notas porque querían el reconocimiento, querían ganar la nota, ¿no? No por quererle hacer un bien realmente a la sociedad, en decir, bueno, analicemos al ejército tal como es, ¿no? Porque si tendríamos que analizar al ejército, creo que tendríamos que analizarlo completo, es decir, desde una cuestión continental, como bien lo dijo Manuel o lo ha dicho Najar, ¿no? A mí me parece que va por ahí. No tengo ahorita como más información para poderles decir, miren, me han contado esto, simplemente lo que he visto, ¿no? Pero sí creo que va más hacia las agencias gringas y el ejército, y una parte del ejército mexicano, ¿no? Gracias, mi querido Alejandro. Manuel Hernández Borbolla, sí, precisamente ese punto que tocas era el que le colocaba a Alberto Escorcia, que me costaba muchísimo trabajo imaginar que pues sean unos hackers independientes, pues si se centran en Chile, si se centran en Colombia, si se centran en Cuba, si se centran en México. Y sí, me parece que hay bastantes elementos para saber que ahí estos que dicen que no tienen una posición ideológica, que es más bien anarquismo, pues si no tienen posición ideológica, ¿por qué eligieron específicamente esos países? Era precisamente algo de lo que le cuestionaba a Alberto y a ver cuál era su valoración en ese sentido. Otra cosa, Emanuel, es lo que contiene esa información. Ahorita que decía Alejandro, los mecanismos y esto que señaló también Ricardo Valderas de poder, de que a la hora de descargar pues están infectados, pues sí, y era bastante previsible y más viniendo de esta manera tan oscura en cómo se ha estado manejando esta información. A la hora que hacen los descargos, Alejandro, pues te viene un zip, un archivo en zip, en formato zip, y uno es de 750 gigas y otro es de 600 y tantos gigas. Wow. No, es una cantidad verdaderamente tremenda de información y se dan muchísimos riesgos en ese sentido. Un punto que me parece relevante, mi querido Manuel, es que el ejército sí espía. Y la información es bastante cruda en ese sentido y creo lamentablemente que si se lo dieron a gente como Carlos Loret de Mola, sabemos que ahí hay una indolencia tremenda y unos niveles de corrupción brutales y una obsesión contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Veo casi inminente que van a hacer publicaciones indebidas. Si ahorita
hasta medios aliados, veo que de pronto, o aliados o gente cercana, que empiezan a sacar ya la información y nosotros que la tenemos, o sea, no, estamos en pláticas al interior del equipo y con otros colegas, pues diciendo, bueno, esta información, nombres de compañeros y compañeras de lucha, de organizaciones sociales, civiles, en este marco de todo esto, que finalmente el presidente ha reconocido que lo que se le ha ido colocando en la mañanera, pues es cierta la información, la confirma el presidente, incluyendo esta empresa turística de la Secretaría de la Defensa Nacional, esta empresa ahora de aviación también que van a tener. Bueno, en ese marco, así aunque usted no lo crea, pues viene por el segundo intento porque se apruebe en la Cámara de Senadores que las Fuerzas Armadas mantengan el control, la administración y operación de la seguridad pública hasta el 2028, cosa que ya pasó en el Senado y casi de trámite va a pasar en Cámara de Diputados. ¿Cómo leer este momento y lo que está pasando ahí? Uno ve las respuestas del presidente y pues generan preocupación, Manuel Hernández Borbolla, porque simple y llanamente, pues con un simple decir, no es cierto, y ya, me preocupa muchísimo esa parte. ¿Cuál es la lectura que tienes sobre esto, Manuel? Sí, es esto un tema. Fíjense, les voy a dar algunos datos, ¿no? Que ya los tengo por aquí para dimensionar, ¿no? Ante lo que estamos. El primer ataque de filtraciones o las primeras filtraciones de Guacamaya fueron en marzo de 2022 contra la minera Solway, una minera asentada en Guatemala, que es una empresa Rusia de empresarios rusos y suizos, productora de ferroníquel, que se mandaba y se procesaba en Ucrania, la primera filtración de Guacamaya. Luego vinieron otros ataques contra la Corporación de Energía Nueva Granada de Colombia, donde se filtraron 252 gigabytes de datos. La firma es la subsidiaria local de Sinopec, una de las colosas de la producción y refinación de petróleo de China. Ojo, por dónde viene el asunto, ¿no? También se le fueron encima a la empresa minera estatal ecuatoriana Enami, que fue fundada bajo la administración del expresidente Rafael Correa, o sea, un tipo Pemex de por allá, ¿no? De Ecuador. Y también contra Oryx de Venezuela se difundieron 133 gigabytes de datos. La petrolera es propiedad de Samark López, calificado como terrorista y narcotraficante por el Departamento de Estado de Estados Unidos y quien es cercano a Tarek El Aissami, ministro de Petróleo de Venezuela. Qué casualidad que todas las filtraciones de este grupo Guacamaya casualmente benefician a los intereses geopolíticos de Estados Unidos en América Latina. Oh, qué casualidad, ¿no? Son demasiadas, ¿no? Habiendo tantas empresas canadienses, británicas, estadounidenses en toda América Latina, casualmente todas las filtraciones de Guacamaya apuntan a una misma dirección. Oh, qué casualidad. Pero bueno, obviamente también, como bien lo apuntas, Ernesto, pues este asunto también ha dejado descolocado al presidente López Obrador, porque digamos estos señalamientos de que el ejército sigue espiando, pues no los ha podido refutar, han sido irrebatibles por parte de López Obrador. Ayer que Nayeli Roldán de Animal Político le cuestionó de manera muy puntual este asunto de que hay documentado por el Citizen Lab que se han infectado teléfonos de 2 periodistas y de un activista de 2019 a 2021 con el software Pegasus en posesión del ejército. López Obrador, pues lo único que se limitó fue a negar la información y a decir que a él también lo han espiado desde los 80s, ¿no? Esa fue la respuesta de López Obrador, que no dio ningún elemento para refutar eso y nos hace creer que efectivamente hay suficientes elementos para señalar que el ejército mexicano sigue espiando como parte de sus labores de inteligencia, de contrainteligencia. De hecho, las palabras de López Obrador, que estuvo muy descolocado ayer en la conferencia matutina,
fue que no era espionaje, que era inteligencia, ¿no? Es decir, ¿hasta qué grado ha llegado López Obrador? Y eso sorprende de su retórica militarista, ¿no? Bueno, ya hasta le pretenden dar una aerolínea al ejército mexicano. O sea, ¿qué más sigue, no? O sea, mientras siguen en la 4T diciendo que no se está militarizando el país, todos los días salen elementos que apuntan hacia la dirección contraria, y creo que es algo que hay que señalar de manera muy puntual, ¿no? Pero bueno, parte de la lógica que yo comentaba es justamente esa, poner los trapitos al sol de varias cosas que desde luego son cuestionables por parte del ejército mexicano y que se prestan a la crítica. En Chile ya también tiraron a un ministro del Estado Mayor del ejército en Chile, precisamente por estas filtraciones. Entonces, ojo, hay una operación de desestabilizar a los países de América Latina, trátese de hackers ecoanarquistas en el mejor de los casos, que pues eso, a ver, que se los crea a ver quién, pero que ya estamos viendo efectos muy, muy claros y contundentes de este asunto, y que es apenas el inicio, porque todavía falta ver qué tanto más va a salir en todos estos cables, cuya veracidad, como ya lo mencionabas, Ernesto, pues ha sido de alguna manera validada por el mismo presidente López Obrador, ¿no? Que ha validado varias de los señalamientos que han aparecido en estos cables. Entonces, es un tema de gran escala que lo que hace es echarle gasolina a muchos problemas internos que ocurren dentro de estos países de América Latina, y en el caso de México, pues justamente cuando se da un debate sobre la viabilidad del ejército en tareas de seguridad y una extensión hasta 2028 en estos temas, surge esta filtración contra el ejército. Es decir, hasta qué punto fue realmente con dedicatoria a México estas filtraciones, más allá del caso chileno, ¿no? Donde también ya hemos visto efectos muy puntuales sobre estos asuntos. Entonces, yo lo que sí veo con mucha preocupación de que hay muchas fuerzas ahí invisibles que no estamos viendo en esta historia, y que es necesario nombrar y señalar, ¿no? Porque es una embestida a varios niveles que muchas veces no estamos teniendo en cuenta, y que es, como lo dije hace rato, echarle gasolina al fuego. Es decir, no es que la situación en México sea completamente pacífica, tranquila. Tenemos problemas de inseguridad muy grandes, está toda esta polémica de hasta qué punto se le deben de seguir entregando concesiones y poder al ejército, y en ese contexto pues vienen ahí fuerzas oscuras a poner algunos datos sobre la mesa de manera muy sugerente a personajes como Carlos Loret de Mola. Es decir, sabían exactamente en dónde iban a hacer ruido y demás, ¿no? Hay ahí, para mí, todos los indicios de una operación de inteligencia. Entonces, eso no quita que varios de los archivos que traigan, que se hayan filtrado, tengan una dosis de verdad que son también cuestionables para el gobierno mexicano, como este tema del espionaje, ¿no? Que se le trabó la lengua a López Obrador y ya no supo ni qué responder. Respondió de una manera bastante mala, que lo dejó exhibido realmente, y que hasta qué punto está dispuesto a seguir protegiendo la labor del ejército, aún en cuestiones bastante cuestionables, como este asunto de espiar a periodistas o activistas, ¿no? Que no ha encontrado el Estado mexicano o el gobierno de López Obrador una manera de refutar esta información que ha salido. Entonces, estamos en una situación muy, 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 muy delicada por varias aristas. Por un lado, tenemos una militarización creciente del país con todo lo que eso implica, con todos los riesgos, aunque ya también ahí pues el bloque morenista y oficialista ha querido lavarle la cara a esta iniciativa que salió aprobada con el apoyo del PRI, que de alguna manera también rompió a la oposición y el bloque opositor en México. Ya está ahí muy, muy tajante como en esta iniciativa se rompió el bloque opositor de Claudio X González y compañía. Por otro lado, tenemos este caso del espionaje, que sigue el espionaje, a lo mejor no en la misma dimensión hasta ahorita o hasta donde sabemos ahorita que en sexenios anteriores, pero el hecho de que siga ya es de por sí preocupante, y sobre todo en el contexto de que se le están entregando más poderes al ejército. Y por otro lado, y me parece el tema más preocupante, una operación a nivel continental para desestabilizar a los países
de América Latina que han mostrado un cierto grado de crítica hacia la hegemonía estadounidense en la región. Ojo con eso, o sea, estamos ante un asunto de gran escala, porque también uno puede entender, ¿no? Que, bueno, a lo mejor en la Sedena son muy distraídos, y los hackers encontraron una vía para meterse a las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano, ¿no? Que no habían actualizado sus controles. Bueno, puede ser, ¿no? Bueno, también los del Salvador son distraídos, ¿no? Bueno, dos distracciones. Pero tantas distracciones de las Fuerzas Armadas de México, del Salvador, de Perú, de Colombia, de Chile, ya son demasiadas, ¿no? Demasiadas casualidades. Es decir, hay grupos muy interesados en buscar esas lagunas para ciertos intereses y por supuesto que hay una intencionalidad política en estas filtraciones que no debemos de dejar pasar. Entonces yo creo que estamos ante una situación muy, muy delicada que habla de las tensiones geopolíticas a nivel internacional. Estamos viendo operaciones de inteligencia por todos lados. Ahí están los sabotajes al gasoducto Nord Stream 2, que todo apunta también a la inteligencia estadounidense y británica, según dicho por excoroneles asesores del Pentágono. O sea, hasta los mismos estadounidenses están reconociendo esta situación. Yo creo que es muy grave y que no se ha dimensionado adecuadamente en la prensa mexicana ni tampoco en la prensa hegemónica occidental todo esto que estamos viendo frente a nuestras narices. Alejandro, ¿tú cómo ves esta situación después de todo lo que ha planteado Manuel? ¿Cómo ves esta respuesta del presidente López Obrador? Insiste, no hay espionaje, dice no, se llama inteligencia. Sí, yo también coincido, no fue la mejor forma, no fue la mejor mañanera el presidente López Obrador. ¿Tú cómo lo ves? Y lo que ocurrió hoy en la mañana, la respuesta de exhibir ¿cómo se llama? El documento la propuesta de negocios de Animal Político, que se acerca mucho a una especie de venganza de parte del gobierno de México al momento de hacer una exhibición de la situación comercial de un medio de comunicación, antes que responder a los planteamientos específicos de que hay un presunto espionaje con elementos que probó esta organización Citizen Lab. ¿Tu evaluación, Alejandro? Mira, en este sentido, digo, pues es complicado porque, bueno, yo no soy fan de Animal Político, por supuesto, pero, digo, de pronto hacen investigaciones, no siempre, ¿no? Siempre se las andan vendiendo de pseudo progres, no lo son, pero no es una respuesta para un presidente, es decir, poner la venganza como respuesta no es, ¿no? O sea, podría haber dado mucho más argumentos, hay mucho más argumentos para poder debatir con medios como Animal Político, ¿no? Eso es mi respuesta en esto. Y mira, respecto a todo lo del ejército, la militarización, lo que ayer se votó, etc., mira, miren, yo me considero pues alguien de izquierda, ¿no? Yo no tengo formación teórica, por supuesto, yo vengo del barrio, de la colectividad, de la comunidad, o sea, vengo del comunismo. Y yo creo en la igualdad, creo en los derechos humanos, que son los principios básicos de la izquierda, ¿no? Y por ende, pues el ejército es el adversario natural de mi ideología, ¿no? Por eso estoy en shock, ¿no? Porque pues voy en contra de esto. Tendré que resolver este conflicto con mi terapeuta. Yo creo que esto es un conflicto, de verdad, te lo digo en serio, esto es un conflicto en donde todos nos vamos a morder la cola, tarde o temprano todos nos vamos a morder la cola. ¿Y por qué se los digo? O sea, no solo los de la izquierda. Ayer escuchaba, ¿no?, a todas las ideologías y miraba cómo se mordían la cola. O sea, Mancera, independientemente de que le dieron un ultimátum, ya me contaron que sí, que lo amenazaron. De hecho, Mancera, a mí me hubiera gustado haber estado hace 8 días con ustedes para contarles la operación que estaban haciendo con Mancera. Mancera es el que prácticamente es el hilito del donde se agarró Adán, para empezar a convencer a los demás. Con los priistas entraron los gobernadores y también con presiones. Entonces, bueno, ahí se hicieron cosas muy, muy feas que ojalá algún día se puedan reportear y habría que contarlas, ¿no? Pero bueno, regresando a que se muerden toda la cola, veía a los priistas, ¿no?, aliados permanentes del ejército, negociando impunidad, ¿no? Los priistas salinistas, también aliados permanentes del ejército, hablando de dignidad. Los panistas, adoradores de la guerra, dándose golpes de pecho, ¿no? Los emesistas, cabrón, ¿no? Estos pinches
neoliberales pseudoprogre que gobiernan 2 estados, ¿no? En conjunto con el crimen organizado. O sea, no tengo duda que estos cabrones gobiernan con el crimen organizado, ¿no? Tanto que, bueno, el espectáculo, ¿no? De Dante Delgado, ¿no? Pobre hombre con B corta, ¿no? Porque siempre quiere ahí el protagonismo, ¿no? Dante Delgado es el aliado más macho de todos los machos, o sea que, bueno, ojo, ¿no? Ahí lo tiene que estudiar un poco, pero bueno, independientemente de eso, me veo a todos mordiéndose la cola, ¿no? Todos mordiéndose la cola en este momento, mordiéndose con sus propias contradicciones, López Obrador mordiéndose la cola con sus contradicciones, los morenistas, ¿no? O sea, yo escuchaba de pronto a los opositores y me alerté, o sea, me preocupé porque yo dije, oye, así como lo que él está diciendo, en eso yo pienso y en eso creo, o sea, me asustó, de verdad. Por fortuna, ahora sí que como dice el meme, reaccioné, me di cuenta que eran unos pinches mentirosos y se me pasó, ¿no? O sea, dije, no, estos güeyes son unos incongruentes, estos cabrones solamente lo están haciendo políticamente, pero para los que sí creemos en la izquierda, para los que siempre hemos estado en contra del ejército, nos va a llevar, creo yo, nos va a llevar a un conflicto eterno, sobre todo si seguimos apoyando a la 4T, ¿no? O sea, en mi caso, eso me pasa, no sé a ustedes, pero por lo menos a mí yo sí estoy en este conflicto, les digo, sí trataré de solucionar, pero creo que estamos en un momento en donde estamos viendo las contradicciones de todo mundo, de todas las ideologías, en donde esas ideologías se desfondan, es decir, yo ayer escuchaba a Morena y era un discurso de derecha, escuchaba a los de la derecha y era un discurso de izquierda, y decía, puta, el mundo al revés, el péndulo cambió, ¿no? Ahora los extremos cambiaron, y yo creo que en este momento quizá lo mejor para un análisis un poco mejor, más profundo sería quedarnos en los grises y a partir de los grises medio ir analizando lo que está pasando, porque no está bien la militarización, por supuesto que estoy en contra, pero también yo lo he platicado con Ingrid, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué solución tenemos, no? Es decir, hay que financiar a las policías municipales y estatales para que tengan una mejor infraestructura, arma y puedan combatir el crimen, no lo sé, porque ellos son la infantería del narco. O sea, yo con todos los policías municipales, a todas las policías municipales que de alguna manera he reporteado cuando voy a ciertos lugares, todas están contaminadas con el crimen, lo mismo las policías estatales. Sí se le puede reclamar a López Obrador que no haya hecho nada por recomponer a estas policías, pero también como alguien de ellos me dijo, mira, reestructurar a la policía lleva muchísimos años, es algo transeccional, y López Obrador no quería hacer esta ayuda transeccional, ¿no? O sea, y habrá que reclamarle a López Obrador, por supuesto, esto, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, se me olvida algo de el papel de Monreal y el papel de Adán. En realidad, sí, es un triunfo compartido para ambos, para Monreal y para Adán, pero es más para Adán, ayer me lo dijo Bejarano, es más para Adán, es más para el ejército y es más para la marina y los gobernadores, porque fueron los que presionaron, ¿no? Monreal se está colgando un poco del triunfo, porque quedó apestado en la oposición, lo que me dice tanto Bejarano como otra gente cercana a la que ayer le llamé, es que dice, mira, pues López Obrador quizás se la perdone, pero ya no va a ser igual, es decir, la relación entre Monreal y López Obrador ya no será la misma, quedará muy, muy fría. Creo que Ricardo Monreal va a querer ahí negociar, ¿no? Va a querer seguir quedando bien, pero pues no, o sea, que haya ido Adán, pues es un poco decirle a Ricardo Monreal, hazte un lado, así que todo lo que el Ricardo Monreal pueda decir de que ganó, pues hay que creerle solo la mitad, ¿no? Entonces, bueno, pues así está la cosa. Para mí, insisto, todos nos vamos a morder la cola, estamos en un grave aprieto ideológico, sobre todo los que nos consideramos de izquierda. Los de la derecha deben de estar felices, digo, porque finalmente que su discurso iba en contra de la militarización, ellos siempre son pro militarización, entonces, bueno, no hay problema. No, yo creo que el problema es para las izquierdas, ¿no? Las izquierdas tendrían que ver, ¿no? En qué lugar van a quedar en esto de la militarización. Yo ahorita en este momento no sé en dónde. Les reitero, estoy en shock y ojalá no pase nada grave, porque la primera matanza que ocurra, la primera gran desgracia que haga el pinche ejército, que seguro lo va a hacer, la primera violación a derechos humanos que va a hacer,
porque las hacen, pues va a ser responsabilidad del observador, ¿no? Así, como fue de Calderón en su momento, en el 2006, ¿no? Porque ellos han asumido con el ejército ir mano a mano. Entonces, pues será su costo político, ¿no? Pues gracias, Alejandro. Pues no sé si va a ser un psicólogo o un psiquiatra el que vamos a necesitar, pero vaya situación que se ha presentado. Manuel Hernández Borboya, pensando en la audiencia, en la gente que nos está escuchando, en los simpatizantes del presidente López Obrador, en los odiadores, pues ya digamos que los tenemos mucho más identificados, pero me parece que hay mucha gente que está durante esta administración ha ido como aprendiendo cuestiones del mundo de la política, de los golpes y demás. Y, por ejemplo, ahora en esta última intervención que tuve en la mañanera, pues fueron 3 días aproximadamente o 4 de puro golpeteo durísimo que llovía por todos lados. Ahorita, mientras hablaba Alejandro y cuando hablabas tú, eh, pues que si nos hacen comentarios, que si Alejandro, que si odia al ejército, que por qué lo odia, pregunta a alguien eh, este otro planteamiento de lo que se le va atribuyendo a las Fuerzas Armadas. He señalado en otros momentos, pues ya tienen las aduanas, ya tienen los aeropuertos, ya tienen los puertos también, y ahorita, pues bueno, tienen ahora la Guardia Nacional completa, tienen la seguridad pública, y ahorita con este último de la empresa, de la aerolínea, pues alguien cuando hablabas pone, ¿y qué querías? ¿Preferías una Azcárraga? Que Azcárraga tuviera esa aerolínea. Y es ahí donde veo por parte de la sociedad civil algún sector que simpatiza genuinamente con el presidente López Obrador. Y creo que a veces nos cuesta trabajo a varios que no estamos de acuerdo, pues tratar de traducir esta parte de por qué no estamos de acuerdo. Me parece que ahorita Alejandro hizo una síntesis valiosa de desde dónde está hablando. Tú ahorita que colocabas estos datos o elementos de, pues, quiénes son los de la guacamaya, ¿cuáles son los datos o elementos que colocas con respecto de por qué esta preocupación y oposición a que las Fuerzas Armadas, pues, adquieran tanto poder? Finalmente, el discurso que siguen dando es, bueno, vamos a hacer la consulta y hacemos las consultas y la mayoría de la población apoya a las Fuerzas Armadas, y o sea que tú estás en contra de la ciudadanía, de la mayor cantidad de mexicanos y mexicanas que sí la respaldan. ¿Cuál es tu punto sobre esto, Manuel Hernández Borboya? A mí me parece que hay una contradicción muy grande entre el discurso con el que había llegado López Obrador al 2018, a su campaña electoral, a su propuesta y a plataforma de gobierno que había propuesto, y lo que estamos viendo, ¿no? Actualmente. O sea, se puede entender lo de la Guardia Nacional. Él en su libro que publicó previo a 2018, pues especificaba la creación de una nueva fuerza y demás, que hiciera estas labores y ayudar a la seguridad. Esa parte se puede entender, pero todas las demás prebendas, es decir, entregarle el control de obras civiles como el aeropuerto, el Tren Maya, el control de las aduanas, de los puertos, Corredor transísmico. El corredor transísmico, ahora también hasta aerolíneas van a tener el ejército, ahora el control también, no solo operativo, sino legal de la Guardia Nacional. Es decir, ¿hasta qué punto le va a entregar las instituciones del Estado mexicano al ejército? Esto evidentemente es un abierto proceso de militarización que implica riesgos, porque estás fortaleciendo a una institución que de por sí es muy fuerte. Históricamente en México el ejército ha sido intocable. Y lo hemos visto con el caso Ayotzinapa, todas las resistencias que han habido en un caso tan mediático, tan emblemático como lo ha sido Ayotzinapa. Ahora imagínate con todos los casos que no van a ser tan emblemáticos como Ayotzinapa, pues la resistencia que va a haber para procesar
a miembros del ejército que puedan haber caído en violaciones graves de derechos humanos, como estos asuntos, ¿no? Es decir, hay un riesgo implícito en seguirle dando más concesiones y más poder al ejército. Yo entiendo hasta cierto punto que López Obrador haya tenido que ceder en ciertas cosas ante la intentona golpista por parte de los grupos de derecha, pero ya el nivel al que está entregando muchas de las instituciones del Estado mexicano me parece un despropósito. Es decir, yo puedo entender que el Estado mexicano quiera tener una aerolínea, está bien, pero ¿por qué todo tiene que pasar a través del ejército? O sea, eso es un despropósito, es algo completamente irracional que va en contra de lo que López Obrador había ofrecido y con lo que construyó su plataforma política previo al 2018. Que no nos venga ahora a decir que siempre había estado abiertamente a favor del ejército a estos niveles, ¿no? O sea, porque es un cambio muy radical de la retórica y ahora tratándole de lavar la cara al ejército a niveles pues que rayan en la ignominia, o sea, poniendo el nombre de los militares junto a la gente desaparecida y muerta en la guerra sucia, es un insulto contra las víctimas que no se puede pasar por alto. Es decir, mientras por un lado López Obrador está abriendo los archivos del ejército y demás, por otro lado está profundizando el control de ese ejército que ahora trata de vendernos como si fuera pueblo uniformado y es un pueblo bueno, es un ejército bueno porque surgió de la Revolución Mexicana. Sí, ese mismo ejército que surgió de la Revolución Mexicana desapareció a miles de personas durante la Guerra Sucia, desapareció a campesinos en la Sierra de Guerrero durante muchos años, persiguió a estudiantes, a los que tachaban de comunistas. Entonces, ahora que no nos venga López Obrador con la estupidez de que es un ejército que siempre ha sido bueno y noble y es pueblo uniformado, ¿no? Que se lo vaya a creer quién. Y el problema es que hay muchos simpatizantes recalcitrantes de López Obrador que están mirando la realidad sin un sentido acrítico. Hay muchos que dicen, yo confío ciegamente en lo que diga y haga López Obrador. Pues el problema es ese, confiar ciegamente y sin criterio de situaciones que son realmente peligrosas. O sea, tú puedes tener simpatías por tal o X personaje, pero no puedes renunciar a tu sentido crítico, no puedes renunciar a decir, oye, no, a ver, espérate, esto está bien o esto está mal, ¿no? O sea, cada situación hay que medirla, hay que sopesarla en su debida magnitud y no simplemente aceptar todo lo que diga X o tal personaje. O sea, eso es una estupidez por donde se le vea, pero muchos están tan necesitados de aferrarse a una esperanza como lo que en su momento representó López Obrador y el proyecto de la 4T, que están dispuestos a seguir al presidente, diga y haga lo que sea, ¿no? Pero ya llegamos a unos grados de irracionalidad preocupantes. O sea, este asunto de que, y yo lo he comentado y lo he criticado desde el principio de esta discusión, ¿no? Este asunto de que se tiene que poner a la Guardia Nacional en manos del ejército porque no se vaya a corromper, porque no vaya a llegar otro García Luna. Bueno, pues estamos a nada de que López Obrador diga que hay que votar también para las elecciones presidenciales por militares, porque no se vaya a corromper la presidencia de la República en manos de civiles, como pasó con Salinas de Gortari, como pasó con Ernesto Zedillo, con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto. Es decir, no tiene lógica el planteamiento que está tratando de sostener López Obrador, y me parece muy preocupante que haya un séquito de aplaudidores que estén tratando de validar estos disparates de López Obrador que son sumamente preocupantes. O sea, yo soy de la idea que si queremos hacer una crítica a López Obrador, tenemos que hacer una crítica pues desde la izquierda, ¿no? Yo siempre he visto con reservas este proyecto reformista de López Obrador, a mí me parece muy moderado, pero esto ya va más allá de la moderación. Este asunto del militarismo ya es preocupante porque va a dejar antecedentes muy peligrosos de cara al futuro. El historial que tiene el ejército en estos temas no se puede lavar de la noche a la mañana, de un día para otro, ¿no? Ahí están los testimonios de las víctimas. Hace poquito publicamos una entrevista que hicimos con Micaela Cabañas, hija de Lucio Cabañas, y pues ahí cuenta todas las atrocidades que ella padeció y cómo se le revuelven las tripas de nada más ver a personal uniformado.
Y ahora de repente el gobierno de López Obrador, por una conveniencia y una praxis política, que siempre ha sido muy pragmático López Obrador, quiere convencer al pueblo mexicano de que el ejército siempre ha sido noble y bueno. Oiga, pues a otro perro con ese hueso, pues si no somos tontos, ¿no? Y eso es lo que molesta de la retórica de López Obrador, que nos quiera ver la cara de estúpidos. Yo creo que los que perdón que te interrumpa, Manuel, pero yo creo que los que hemos cubierto de alguna manera, en algún momento, a las Fuerzas Armadas, o hemos cubierto estas violaciones a derechos humanos, pues entendemos cómo funciona el ejército, ¿no? Es decir, sí nos hemos asomado un poco al monstruo. No solamente son pequeñas manzanas podridas, no hay solamente dos, tres manzanas podridas, hay muchísimas. O sea, ese es el problema, que hay muchísimas manzanas podridas, que el ejército tiene una verticalidad brutal. El jueves pasado, en la tertulia que tuvimos en pie de página, ¿no? Y estuvo un militar, ¿no? Que nos reclamó de alguna manera diciendo, bueno, ¿y por qué no nos preguntan a nosotros, etc.? Creo que también los militares no entienden y que al final son máquinas de matar, ¿no? Para eso les enseñaron, son máquinas de matar. Y esas máquinas de matar, pues los derechos humanos pues, no existen. Y yo desde ahí hablo, es decir, mi queja viene desde ahí, desde los derechos humanos, porque alguien de izquierda sí quiere los derechos humanos, respetarlos, ¿no? Es desde ahí, ¿no? Claro, hay que ver la realidad. Yo te estoy hablando desde la Roma y desde la Roma quizá no pasa nada. Pero si vamos a un pueblito de San Luis Potosí o vamos a un pueblito de Tamaulipas, pues por supuesto que quieren al ejército porque el crimen está completamente desbordado, ¿no? Ayudado quizá por los gobernadores, por los alcaldes, por las policías, porque no han hecho absolutamente nada. Pero bueno, hay que simplemente sopesar, decir, ok, el ejército va a estar aquí. Por eso yo les estoy diciendo desde un principio, estoy en shock, estoy en un conflicto que sí, que a lo mejor tengo que solucionar con pastas o con más marihuana, no lo sé, tengo que solucionar este conflicto, porque sí yo sí estoy en un conflicto con alguien, como alguien de izquierda, o sea, y que yo sí me considero de izquierda. Hay unas cosas que he visto de los de Morena que puta, son más conservadores que incluso el PAN, ¿no? Es decir, cuando la gente dice, cuando los opositores dicen, no, pues es que López Obrador se está viendo más Calderón que él, no, ahí van al nivel, ¿no? Ahí van al nivel, pero es grave que la izquierda, al fin, la izquierda que dice Andrés Manuel que haya tenido que acudir al ejército. Yo apoyo muchas de las políticas de López Obrador, la entiendo desde la izquierda. Cuando él dice primero los pobres, digo, por supuesto, porque la izquierda tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con la clase social. La izquierda de López Obrador no le interesa la raza ni el género, pero sí le interesa la clase social, ¿no? Pero bueno, pues desde ahí trato de como empatizar con lo que está tratando de hacer López Obrador, pero me cuesta, de verdad que me cuesta, aún siendo seguidor de López Obrador, ¿no? Me cuesta mucho. Pues ya se enojaron con Manuel como para no perder la costumbre. No. Ya le están diciendo, pues mira, dice José JDJ Arturo Garduño Chavarría, pues mira, yo lo sigo y no me considero estúpido como tú lo dices. O pues ya le dicen, pues que ya acabaste siendo el che de cafetería de la Condesa. Sí, otro de izquierda buena ondita, como dice, como tu tío ahí, Manuel Hernández Borboya. En fin. Progre buena ondita. Sí. No, mira, yo creo que todo lo que nos escriben y todo es válido. La verdad es que creo que al final, digo, qué lástima que no podamos como hacer un diálogo mucho más abierto. No, pero yo creo que lo que opine la gente es súper respetable. Creo que cada quien lo ve desde su punto de vista. Aquí tratamos, ¿no? Como de ir poniendo estos planteamientos. Creo que no somos, o sea, yo no me considero alguien anti-AMLO, por supuesto, al contrario, pro-AMLO, pero que seamos pro-AMLO, no, y lo he repetido muchas veces, y con eso empezó un poco el programa, ¿no? No significa que tengamos que rendirnos a sus pies, ¿no? O sea, tenemos que ser críticos, hay que hacer periodismo, ¿no? O sea, yo a veces tengo que hacer notas que tienen que ver con Morena, y yo digo, bueno, pues la cagaron y es esto, o sea, tan, porque ese es mi oficio, ¿no? Tengo mi propia ideología y trato de pronto a lo mejor yo mismo de morderme la cola o de morderme la lengua para poder defender ciertas acciones del presidente, pero la verdad es que hay unas que son indefendibles, como esta del ejército, ¿no? Esta es totalmente indefendible, no tengo ningún argumento para decir, claro,
qué bueno que está aquí el ejército. La única podría ser que las policías están hechas mierda, están apestadas, son prácticamente del narco, pero bueno, pues alguien al final tiene que hacer algo por las policías, y eso le tenía que haber correspondido un poco a este gobierno, que no lo hizo. Y ojo, yo no dije que la gente fuera estúpida, yo dije que a mí me da coraje que nos quieran tratar como estúpidos, o al menos eso es como yo me siento cuando oigo esa retórica, ¿no? Que de repente de la noche a la mañana, pues resulta que no ha hecho nada malo el ejército. Oigan, pues que no ha visto el historial reciente, o sea, pues, por favor, ¿no? O sea, este intento de voltearnos la tortilla y de no hablarnos con la verdad, que había sido una de las fortalezas políticas de López Obrador, ¿no? De siempre hablar con la verdad y ya voltear este asunto. Digo, y no es la primera vez, pues pasó también con los migrantes, cuando no podía reconocer que Trump le dobló las manos al gobierno mexicano para cambiar la política migratoria. Bueno, lo entiendes, ¿no? De que no puede reconocer públicamente eso. Pero ya esto del ejército me parece excesivo y peligroso, y que se use de esa retórica que no se sostiene para tratar de convencernos, pues sí, pues al menos yo en lo personal, pues sí veo un intento pues de tratarnos como menores de edad, ¿no? Entonces, al contrario, hay que exigirle. También me hace a mí preguntarme, bueno, ¿quién tiene el poder, el ejército o el presidente? O sea, yo quisiera que lo tenga López Obrador, por supuesto, pero me da miedo que no lo tenga, ¿no? Y que esté cediendo y cediendo y cediendo por eso, porque no tiene el poder, ¿no? Y entonces va a venir el próximo presidente y ¿qué va a pasar con el ejército? O sea, eso es lo que da miedo, ¿no? Qué lástima que la derecha se esté montando en este discurso, ¿no? O sea, ellos siempre pro-militaristas, qué lástima, ¿no? Pero bueno, pues ni hablar, no queda de otra. No, y habrá que ver realmente cómo están los ánimos dentro del ejército, porque no tenemos la convicción o la certeza de que los altos mandos del ejército apoyan a López Obrador. Ojo con ese tema. ¿Qué va a pasar si de repente hay vuelta en la tortilla? Pues pasó en Bolivia. ¿Qué no vieron lo que pasó en Bolivia? Que después de uno de los mejores gobiernos en la historia de América Latina con Evo Morales, el gobierno un día le dio un sacón, pactando con la derecha, con todo y que llevaba una buena relación hasta donde se sabía Evo Morales con su ejército. ¿Qué no vieron lo que pasó en Bolivia? ¿Qué no vieron lo que pasó en Brasil? ¿Qué no vieron lo que ha pasado en toda América Latina? Hay que conocer la historia de América Latina para aprender de esas experiencias y no repetir los mismos errores en los que se está cayendo en este afán de cederle demasiado poder a una institución que ya de por sí es muy poderosa en México. Ese es el peligro. Y ojo, no estamos viendo que haya habido un cambio de estructuras de poder a nivel real en este proyecto reformista de la 4T, que se está quedando muy corto frente al proyecto de la independencia, de la revolución y de la reforma. Ojo con eso, no hay que comprar todas las retóricas que dice López Obrador, que puede ser un tipo bien intencionado, trabajador, que le ha echado ganas, pero no necesariamente eso va a solucionar todos los problemas de este país, y hay que decirlo así como son las cosas, sin miedo a la verdad. La verdad puede ser dolorosa, pero hay que decirla, porque si no, pues corremos el riesgo de caer en el autoengaño, y eso a la larga es perjudicial. Es que es justamente el tema y da para mucho. Ya se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos de la mesa. Yo me parece que ese es justamente el punto central, esa pregunta de qué está sucediendo ahora mismo y qué va a pasar en 2024. Quién llegue, la presidenta o el presidente a partir de 2024, no hereda por ósmosis el poder que tiene, si es que todavía lo tiene, el presidente López Obrador sobre las Fuerzas Armadas. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Manuel. Creo que el borbollismo está ahorita en este momento una prueba del ácido. Vamos a sobrevivir. Y Alejandro, gracias. Tiene sus porras, pero ya nos dijeron que ya estamos como Aristegui Noticias. Sobreviviremos. Bueno, resistencia, ahí, compañeros. Y sobre esto que dices al final, Alejandro, pues precisamente de ahí esta pregunta que hemos insistido, pues ¿quién es leal a quién? ¿El ejército al presidente o el presidente al ejército? Y la respuesta tiene una dimensión completamente distinta. Gracias, Alejandro. Gracias, Manuel. Gracias un fuerte abrazo, como siempre. Y siempre gracias. También al público, aunque nos dé duro, pero bien. Venga. Gracias. Chao, chao.